Buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Cuando llegamos a este mundo, no importa si somos ricos o pobres, lo único seguro que tenemos es que algún día tendremos que partir de él. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento el hombre de la capa negra. Hace muchos años tuvimos una experiencia bastante extraña, para ser exactos en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Justo en ese lugar están enterrados mis bisabuelos, así que en una ocasión fuimos a visitar su tumba, claro, a darle su arreglada y ponerle flores también. Recuerdo que era época de lluvias, así que llegamos muy temprano para limpiar su lápida. Mi mamá decía que no tenía caso que hubiéramos ido, porque mi papá iba con la intención de pintar toda la tumba, y si llovía se iba a echar a perder la pintura. Aún así, llegamos a aquel cementerio con muchos ánimos de hacer todo bien y de dejar todo bonito. Siempre me había sentido fascinado por visitar ese panteón. Como saben las personas que ya lo conocen, es bastante antiguo y hay tumbas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que mientras mis papás lo limpiaban y cortaban el pasto, mi hermano y yo fuimos a una sección que se conoce como la Rotonda de los Hombres Ilustres. Es un lugar muy llamativo donde están los mausoleos de personas importantes de las artes de México. La verdad de que es un sitio al que me gusta mucho ir porque todas las capillas familiares que lo rodean son grandísimas. Algunas imponen miedo, pero con todo y eso, ambos nos asomamos por las ventanas de cada una de ellas y leíamos a quiénes pertenecían o habían pertenecido. De pronto, nos llamó mucho la atención una de ellas, era la más antigua. Tenía una puerta de hierro color negro y estaba toda llena de polvo. Me recargué en ella con la intención de ver hacia adentro, y en ese momento me di cuenta de que estaba abierta. Mi hermano y yo nos miramos uno al otro, así que yo le pregunté: ¿entramos? No, me da miedo, me dijo con su mirada muy asustada. No te preocupes, no va a pasar nada, le dije tomándolo del brazo y lo jalé hacia adentro. La puerta rechinó al momento de entrar. Como lo dije, la capilla era bastante vieja y había un fuerte olor a humedad. Todo estaba totalmente cubierto de polvo. Traté de prender la luz, pero los focos no servían. Había un pequeño altar al fondo y sobre él estaban dos jarrones llenos de flores secas. A legua se notaba que hacía mucho tiempo que nadie se paraba ahí. Nos llamó mucho la atención un retrato, el cual estaba colgado hasta el fondo de la capilla, encima del altar. Yo me acerqué para verlo, pero estaba muy oscuro y no podía observar con detenimiento la figura. Pero era una antigua fotografía en color sepia, de esas que se ven antiguas. De repente, un fuerte viento entró por la puerta de aquella capilla, azotando la puerta contra la pared. Un frío intenso invadió todo el lugar. Nos asustamos mucho y decidimos irnos de ahí. Regresamos con mis papás y ellos ya habían terminado de pintar, así que a nosotros nos tocó ir por el agua y rellenar los floreros, cortar flores, así como tirar la basura. Así lo hicimos. Todavía estuvimos ahí como una media hora, en lo que recogíamos nuestras cosas y descansábamos un poco. Mi madre aprovechó para preparar unas tortas, así que comimos sentados frente a la tumba de mis bisabuelos, haciéndoles un poco de compañía. Ya se estaba haciendo tarde cuando decidimos irnos de ahí. En unos minutos se comenzó a nublar y comenzó a llover con fuerza. Nos metimos debajo de un árbol y detrás de nosotros venía corriendo un señor como de unos 40 años. Estaba totalmente empapado, pero nos llamó mucho la atención que fuera vestido con un traje y que trajera una capa. Era algo que ya no se usaba mucho. Ya se soltó la lluvia, ¿verdad? Fueron las palabras de aquel señor preguntándoles a mis papás.
Sí, señor, usted ya está bien mojado. Eso fue lo que le contestó mi mamá, pero el señor nos miró a todos detenidamente. Ya es muy tarde, a ver si no nos quedamos aquí, porque ya van a cerrar el panteón y nos tendríamos que brincar por la barda. Eso nos dijo el señor. Mi papá en tono de broma dijo que si cerraban el panteón nos quedaríamos a dormir aquí. Sin embargo, aquel hombre misterioso se quitó el sombrero dejándonos ver claramente su rostro y con una forma muy seria nos dijo: No creo que se atrevan a quedarse aquí. Nadie debe perturbar el descanso de los muertos. Se envolvió en su casa y se echó a correr. Mi padre quiso tomarlo del hombro diciéndole: Oiga, espere, ¿a qué se refiere? Pero aquel extraño hombre no se detuvo y huyó de donde nosotros nos encontrábamos. Pensábamos seguir resguardándonos allí, pero los truenos eran tan fuertes que nos dio miedo y decidimos correr también hacia la salida. Pero nosotros podíamos ver a aquel hombre extraño corriendo a lo lejos. De repente, le perdimos la vista. Pasamos cerca de donde están esas capillas y se me ocurrió que podíamos entrar ahí para esperar a que pasara la lluvia. Ya sabíamos dónde era y sabíamos que estaba abierto, así que todos entramos. Mi papá me preguntó que cómo le habíamos hecho para abrir, así que le platiqué que ya habíamos estado allí unos momentos antes. Con la lluvia se había oscurecido aún más, y mi mamá prendió una veladora que llevaba para dejarla en la tumba de mis bisabuelos. Tomó aquella veladora y alumbró todo el interior de la capilla. Poco a poco se acercó al misterioso retrato, pero de pronto se llevó las manos a la boca y se puso muy asustada. Le llamó a mi papá y sin decirnos nada, nos sacaron de aquel lugar. Inmediatamente, ellos se miraban uno al otro y estaban asustados. En la entrada del panteón ya se encontraba el velador resguardado bajo una marquesina, envuelto en una chamarra y tapado tan solo por un pedazo de plástico para evitar mojarse. Y nos dijo muy preocupado: Algo me decía que me esperara otro ratito. Justo estaba apenas por cerrar. Ustedes son los únicos que quedaban dentro del panteón, ¿verdad? Nosotros ya no supimos qué contestar, así que corrimos hacia la parada del autobús, y mientras esperábamos, contemplé la vista de la ciudad desde aquel punto. Se veían las nubes cubriéndolo totalmente todo. Nos fuimos en el camión, pero el silencio de mis padres nos tenía muy preocupados a mí y a mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dicen nada? Yo les pregunté, tratando de romper aquel incómodo silencio. Mi padre volteó a ver a mi mamá y justo en ese momento nos confesaron todo. El hombre de aquel retrato, que estaba dentro de la capilla, era el mismo que nosotros habíamos visto y con el que hablaron debajo del árbol. Era el mismo hombre de la capa negra. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.